Bueno, entonces repasando, en los sólidos había dicho que las moléculas vibran y forman figuras geométricas. Había dicho que si observan un cubo de sal con una lupa o con un microscopio, van a ver que tiene forma cúbica. Es porque las moléculas se acomodan en forma de cubos. Así se acomodan, más bien, formando cubos. Y así, todas las moléculas tienen su forma particular en que se acomodan sus moléculas. Por ejemplo, incluso en el agua, en el hielo, un científico que se llama Masaru Emoto, japonés, encontró que el agua a temperatura, cuando se va a congelar, cuando se va a volver hielo, que si le pones distintos géneros de música, forma distintos cristales. Digo, así se le llama en general el estado sólido. Los cristales son la forma en que se acomodan las moléculas. Y él encontró que dependiendo de la música que se le ponía al agua, cuando antes de congelarse, antes de volverse hielo, dependiendo del tipo de música que se le ponía, era la forma del cristal que producía, que se acomodaban sus moléculas. Cuando le ponía música clásica de Bach o Beethoven, formaba cristales muy simétricos y muy bonitos, sí, a la vista, se veían bien. De igual manera, cuando le ponía boleros románticos, de las canciones románticas antiguas, formaba cristales hermosos y simétricos. Cuando le ponía música de rock pesado, del metal que le llaman, no se formaban los cristales, o estaban muy deformes los cristales. Bueno, no es que critique ese género musical, simplemente, bueno, muestra, ¿no? Cómo cierta música influye en cómo se acomodan las moléculas, ¿no? En este caso del agua. Entonces, y quizás también en los tejidos vivos. Por ejemplo, dicen que la música clásica, como de Beethoven, ayuda a las personas de Alzheimer a tener momentos de lucidez. Dicen que les ayuda. No digo que, no han dicho que los cure, no, pero que sí les ayuda a tener, a retrasar la degeneración o a tener momentos de lucidez. Entonces sí, quizás en el cerebro, igual las neuronas o los pulsos eléctricos se acomodan casi como el agua, ¿no? En este caso de que encontró el científico Masaru Emoto. Entonces sí, los sólidos tienen su forma particular en que se acomodan sus moléculas. Si hacen vean la lección de física de las ondas en plataforma, y ahí explico más a detalle esta parte. Bueno, después tenemos, bueno, el líquido tiene mayor que libertad que el sólido, y las moléculas se mueven a la misma velocidad y dirección, casi. A esa velocidad se llama velocidad de deriva. Eso no se los van a preguntar, nada más se los comento, ¿eh? Nada más lo que se les va a preguntar es esto básico. Lo de la velocidad de deriva, eso no. Bueno, en el gaseoso las moléculas se mueven en todas direcciones y a velocidades distintas, y a mayor velocidad que en el líquido. Por eso los gases se expanden a todas direcciones. Por eso cuando un vecino cocina algo, nos llega el aroma, ¿no? Nos llega el aroma de lo que está cocinando. Porque el humo, ese humo o gas se expande a todas direcciones. Por eso no se recomienda fumar en espacios cerrados, porque el humo del cigarro se va a expandir en toda la habitación. Ese es lo que va a hacer el gas por naturaleza. Eso va a hacer, se le llama difusión. Es lo que va a hacer, se va a expandir en todas direcciones para llenar todo el espacio que ocupa en donde está. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso son este tipo de reglamentos, ¿no? Que dicen de no fumar en espacios cerrados. Incluso hasta en el espacios públicos, luego el humo se va expandiendo a todas direcciones, ¿no? Por eso luego olemos ese olor a cigarro, ¿no? Incluso si está a distancia. Bueno, si se entiende, ¿dudas hasta acá?
Por eso, en el caso de la droga, por eso no es bueno que se legalice, porque porque pues ese humo se expande a todas direcciones. Habían en México no es legal, solamente si se pone un amparo. Y por eso hay que leer bien las cosas, porque eso fue hace 26, hace 4 años creo, sí, hace 4 años, en el 22 creo, que la Suprema Corte le concedió a una sola persona fumar droga. Pero ya ahí cuando lo publicaron las noticias ya todos creían que era legal. Y hasta en el llano andaban fumando droga. Creo que sí en el llano o en las 8 regiones, no me acuerdo, pero sí habían dicho. Yo digo, sin ofender, que se dice, ¿no? El dicho, el sordo no oye, pero compone. Yo digo, el ignorante no lee, pero compone. Digo, con todo respeto, pero es que en todos los medios habían publicado el amparo y yo lo leí el amparo y decía la Suprema Corte de México que el fallo se lo habían concedido a la persona de manera parecida, con un marco legal parecido al de Estados Unidos donde le prohibían fumar en espacios públicos. Ahí mismo lo decía el amparo, en espacios públicos no, que nada más en su casa, que en su domicilio podía fumar droga. Entonces, y ya las personas, ya todos creían, o varios creían que se había legalizado, pero no, nada más es a la persona, ¿no? Y sí recuerdo que todos los medios habían publicado el amparo, ¿no? Entonces, sí, ya estaba accesible para que se leyera. Entonces, o hasta con la inteligencia artificial, le puedes decir a la inteligencia artificial, léete este amparo y dame la síntesis, dame un resumen, ¿no? Ya que tanto utilizan la inteligencia artificial, pueden hacer eso. Si ven una noticia de un tipo de esto y publican y ya le pueden decir a la inteligencia artificial que les haga un resumen de eso. Creo que en esa época ya estaba la inteligencia artificial. Ahí no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pero sí, pero sí recuerdo ese suceso aquí, que fue en Oaxaca. Este, entonces sí, pues los gases se expanden a todas direcciones y es por eso que hasta los jueces deben saber un poco de ciencia, ¿no? Por su formación básica. Pero bueno, lamentablemente ahorita los jueces de ahorita, ya de este año, son todos ideológicos, ¿no? Ideólogos, sin experiencia y nada más por votación. Es la falla de esta ideología convenenciera, ¿no? Que democracia para unas cosas y democracia para otras cosas no. Yo recuerdo bien que mismo pues, en este debate del aborto, Andrés Manuel había dicho pues que se someta a votación, pero ahí sí no hubo votación, no lo puso a votación. Entonces, en cambio, otras cosas como esto de los jueces, supuestamente a una votación, ¿no? Entonces, pues unas cosas sí, otras cosas no. Entonces, no, así no es, así no funciona, según la democracia, ¿no? Que según para lo que se conviene, ¿no? Entonces, y de nada sirve. Creo que, lo comenté, ¿no? En matemáticas, que diga en geometría analítica, legalizar la droga, porque países como Uruguay les pasó que con la legalización aumentó el consumo en el mercado ilegal, en el ilegal, porque ya que la gente probaba la droga en el mercado legal, se volvía adicta y buscaba algo con mayor potencia, lo cual solamente lo encontraban en el mercado ilegal. Entonces, pues sí, de nada sirve, más bien empeora este fenómeno, ¿no? De las drogas. Entonces, por eso hay que estudiarlo bien, no con ideología, no con risas de que alguien menciona marihuana y ya todos se ríen. Como ahí es donde me doy cuenta, ¿no? La manipulación de toda esta información. Cuando digo marihuana, se ríe la gente. Pero yo diría, ¿por qué? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen si yo digo que alguien está fumando droga, ¿no? Marihuana. ¿Por qué? ¿Por qué esa respuesta? Es porque ya hay una manipulación desde ya de años, ¿no? Manipular la mentalidad, ¿no? Que parezca algo bueno, ¿no? Algo gracioso, o bueno, ¿no? Entonces, por eso hay que estudiar para bueno, hay incluso científicos por ejemplo, en la UAP, le dije a una investigadora ahí porque está investigando supuestamente algo de la marihuana para la epilepsia, pero yo le dije, incluso pues con manzanilla, resina de incienso, aceite y haya azul, se ha visto que controla el TDA y TDAH, el trastorno de déficit de atención, trastorno de hiperactividad. Entonces, pues para que sea algo más moral, bueno, algo pues que no justifique, ¿no? La adicción de los jóvenes más que nada, porque esto vendría más a justificar su adicción.
Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces, continuamos. Vamos a ver. Ahora vamos a ver el átomo. El átomo, la palabra átomo viene del griego tomis, que significa sin división. Es porque cuando teorizaron los griegos la existencia del átomo, dijeron que era la parte del cuerpo, la parte de los objetos que ya no se podía dividir a la mitad. Porque así fue como lo teorizaron. Dijeron, vamos a agarrar un objeto y si lo vamos dividiendo a la mitad, luego a la mitad y así sucesivamente, a la mitad, a la mitad, a la mitad, dijeron, va a llegar una parte en la cual ya no se va a poder dividir a la mitad. Ya esa parte le llamaron átomo o atome, sin división. Tome significa parte, como no sé si recordarán o si sus abuelos tendrán libros de sus abuelos o papás, que eran los libros tomos. Los libros eran tomos. Entonces, tomo significa parte, como parte uno, parte 2, parte 3. Por eso era tomo uno, tomo 2, tomo 3. Y eso significa el tome, la parte. Y a significa negación, negación, como apátrida, sin patria. O otro ejemplo, analaxia, bueno, algo que es en medicina, que es algo cuando un tejido no tiene oxígeno, etcétera. Entonces, el A significa negación, es negación. Entonces, está diciendo que no tiene otra parte, está negando otra parte, no tiene otra parte. ¿Sí se entiende? Aunque, bueno, los griegos, pues, bueno, sabemos que el átomo sí se puede partir. Cuando se parte el átomo es cuando libera esa gran cantidad de energía, que es la bomba atómica. Eso es la bomba atómica, cuando se logra la partición del átomo. Entonces, en parte, los griegos tenían la idea, ¿no? O razón, que el átomo o no se partía o que esa partición, bueno, como que cierta idea, ¿no? Sí, como que tenían la idea. Pero sí, cuando se parte el átomo es lo que surge, es lo que da lugar a la energía atómica, o bueno, en armas, pues la bomba atómica. Y, y también para generar corrientes eléctricas, voltajes, para suministrar de electricidad a las ciudades, que es lo que le llaman la energía nuclear o la energía atómica, es lo que le llaman de esa forma, ¿no? Que es muy barata. Si se logra, bueno, ha habido accidentes anteriores, sí, sí hubo muchos accidentes, pero bueno, ya se ha logrado controlar y si se logra establecer bien ese tipo de planta nuclear, la electricidad llega a ser muy barata. Digamos que pagaríamos una décima parte de lo que se paga actualmente de luz, si llega a ser muy rentable, si se llega a establecer bien, bien. Pero solamente lo tienen los países desarrollados e independientes, como Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia, Alemania, Israel, Corea del Norte, que curiosamente son todos los países que tienen bombas atómicas, ¿no? Bombas nucleares. Entonces, por eso es que es el debate, ¿no? Con esto de, no quieren que cualquier país tenga la energía nuclear o las plantas nucleares, porque no quieren que desarrollen armas, pero a su conveniencia, ¿no? Los que nada más son los que quieren que sean parte de ese grupito de armas, ¿no? Y que no haya otro que se una al club. Entonces, o siquiera, o que no quieren lo más mínimo, por eso México no tiene planta nuclear o energía nuclear. La iba a tener en los ochentas, pero Estados Unidos no lo permitió. Entonces sí, llega a ser una energía muy rentable. Por eso, bueno, aquí voy a parar la grabación.
Bueno, entonces nadie ha visto un átomo. Y es por eso que se hace el modelo de lo que podría ser el átomo. Y este modelo que vemos en pantalla lo introdujo Niels Bohr. Lo mencioné la semana pasada. Bueno, si no estuvieron la semana pasada, no se preocupen. Aquí lo menciono. El modelo atómico actual, atómico aceptado actualmente, fue propuesto por Niels Bohr. Ahí está, Niels Bohr. Y él decía que vendría a modelar al átomo como si fuera un pequeño sistema solar, donde en el centro, en lugar de estar el Sol, está el núcleo, donde están los protones. El protón es la partícula elemental con carga eléctrica positiva. Ahí va a estar el protón. Y girando como los planetas, están los electrones, que son partículas con carga negativa. Y así se anulan, así el átomo obtiene carga neutra, así positivo con negativo se anulan y en total todo el átomo tiene carga neutra. Por eso, por ejemplo, las paredes no tienen electricidad, son neutros, porque sus átomos son neutros, tienen carga neutra. Se equilibra la carga positiva del núcleo, de los protones, con las cargas negativas de los electrones. Y hay otra partícula. Ah, de hecho, aquí sí puedo hacer anotaciones. Este, Hay otra partícula aquí al lado, digamos esta bolita blanca, que son los neutrones. Son partículas neutras que dice con una masa ligeramente superior a la del protón. Hay más protones, generalmente hay igual número de protones que de electrones. Por ejemplo, en este átomo hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 electrones, entonces debe haber 7 protones en el núcleo. Ahí está. 3, 6 y 7. Ahí está, ahí está. Y neutrones tiende a variar el número de neutrones, ahí sí no es igual. Y este es el modelo atómico que introdujo Niels Bohr. ¿Sí se entiende? Más o menos. Y estas son las partículas que componen al átomo, los protones y los electrones. ¿Sí se entiende? Más o menos. Ah, bueno, como dije, nadie ha visto un átomo y físicamente es imposible construir un microscopio que pueda llegar a ver al átomo. En sí, físicamente es imposible, porque hay conceptos como la longitud de onda y otros conceptos físicos que uno concluye que es imposible construir un microscopio que pueda llegar a ver al átomo. Nadie lo ha visto. Creo que es lo que comenté, ¿no? Hace unas clases, que incluso la ciencia tiene sus dogmas de fe. Cree en cosas que no ve. En el átomo, por décadas, casi desde un siglo, se han hecho ecuaciones sobre el átomo creyendo en su existencia sin haberlo visto. Y toda la química se basa en este modelo atómico, a pesar de que no se ha visto. A base de experimentos que se ve que si el experimento se aproxima a este modelo, pues entonces se acepta. Pero aún así no es tan exacto, es como una aproximación. Entonces, de hecho, también hace un año o dos, recuerdo que vi un video que decía igual sobre esto de la existencia de Dios y decía una participante que no creía en nada a menos que lo viera a través de un microscopio. Y pues eso no puede ser porque si creyera en todo lo que ve a través de un microscopio, o la ciencia creyera en todo lo que ve a través de un microscopio, pues no creería en la existencia del átomo, porque pues no se puede ver a través de un microscopio. En el 2018 se intentó tomarle una fotografía a través de un láser, pero aún así no se vio esto de las órbitas, los electrones, los protones.
no se vio cómo se modela, ¿no? Entonces, es como dije, ¿no? Se cree, la ciencia cree en cosas que no ve. En esto del átomo, también en cosas abstractas que se ven en matemáticas puras, se creen cosas que no ven. Entonces, también la ciencia tiende mucho a creer en eso, ¿no? En cosas que no ve. Si se entiende, dudas, comentarios, participaciones. Digo, si no lo ve, pues no se debe pronunciar en cuanto a lo que desconoce. La ciencia establece teoremas, ecuaciones a lo que ya se mide y a lo que se puede describir. Ya sobre lo que no se puede describir, pues bueno, es algo, como se dice en los artículos, áreas que todavía no se han explorado o preguntas que no se han respondido o información que todavía no se ha encontrado. Es lo que en los artículos científicos se dice. Cuando efectivamente sobre un tema no se sabe todo y ya dice, ah, pues tal comportamiento, su explicación, todavía no se logra hallar una explicación o todavía no se puede hallar la causa o no se puede describir, ¿no? O de los trabajos previos todavía no han logrado entender el mecanismo de acción. Entonces sí, es lo que se acepta, ¿no? En la ciencia, lo que todavía no se ve. Y ya, pero ya no combinarlo con cosas que uno desconoce, pues no, como les he estado diciendo, ¿no? Repetido muchas veces. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Ahora vamos a dar el concepto de elementos. Elementos son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. Este es el concepto formal. Para que se entienda, digamos que son los tipos de átomos existentes. Es decir, no todos los átomos son iguales, hay tipos de átomos. Y estos tipos de átomos son los elementos. Ah, bueno, los elementos se clasifican en la tabla periódica. La voy a mostrar a continuación. Espérame. O si pueden. Ah, así, se clasifican en la tabla periódica. Voy a mostrarla a continuación. Vamos a ver. Es esta. Está en la guía del instituto. Si no se las han pasado, me manda mensaje. Bueno, les ponen al grupo para que la publique. Está en la página 59. Ahora la voy a rotar para que se vea a derecha. Página 59 de la guía. Si no la tienen, me mandan mensaje al grupo. Aquí está, esta es la tabla periódica de los elementos. Algunos le llaman la tabla periódica de los elementos químicos. Algunos le agregan la palabra químicos. Esta tabla les va a servir para los ejercicios de la plataforma. Esta es la que deben ocupar. Porque es la más resumida, es la más resumida de todas. Tiene la información más importante, el número atómico, la masa atómica, el símbolo y su nombre. Hay otras tablas más actualizadas, pero digo, con más información. Pero esta que mostré, la de la guía, es la que van a ocupar. Espérenme, nada más déjenme ver.
Aquí está. Voy a mostrar una un poco más actualizada, pero nada más para fines didácticos, ¿no? La que está en la guía, esa es la que deben ocupar, ¿eh? Nada más ahorita para introducir el tema. Por ejemplo, otras tablas periódicas como esta ya tienen más información, pero esta información no la vamos a ocupar, como los estados de oxidación, la energía de ionización, la electronegatividad, la configuración electrónica. Esos ya no lo vamos a ocupar en este curso, no. Por eso esta que está aquí en la guía es la que deben ocupar, ¿sí? Aunque digamos que si tienen hijos que están en bachillerato secundaria y tienen su tabla periódica, mejor ocupen esta de la guía, porque esta es la que contiene la información que vamos a ocupar, ¿no? O que se va a ocupar en los ejercicios de plataforma. ¿Sí se entiende? Ah, bueno. Ya estas tipos de tablas ya es para cosas más avanzadas, para calcular otros tipos de datos. E incluso tiene elementos de reciente descubrimiento, como esta de acá. Por ejemplo, estos últimos ya tiene su nombre. En la de la guía no viene. Pero lo más importante, estos son elementos de reciente descubrimiento. Apenas se está descubriendo sus propiedades. Entonces, en resumen, todos los materiales que conocemos, todos vienen de la combinación de estos elementos, absolutamente todo. Todo material de la Tierra surge de la combinación de estos elementos. Algunos ya los conocen, como el cobre, la plata y el oro, ¿no? Aquí están, Cu, Ag y Au. Cobre, plata y oro. El nombre, el símbolo difiere del nombre en español, porque es un nombre en latín. Cu es cubrum, Ag es argium, plata en latín. Au es aurum en latín. Entonces, los símbolos químicos son sus nombres en latín abreviados. ¿Sí se entiende? Otros elementos que sirven para nuestro cuerpo, como el potasio y el calcio, que sirven para el movimiento muscular. Cuando a veces hay calambres, en ocasiones, hay que diagnosticar bien, deben ir con un médico. A veces es por deficiencia de potasio o calcio, que por eso luego les recetan proteínas como complejo B o ¿cuál es el otro? Ay, no me acuerdo, pero sí, el complejo B se receta cuando a veces ven este tipo de deficiencias. Y así tenemos muchos elementos. El oxígeno necesitamos para respirar, etcétera. El hidrógeno, la combinación de hidrógeno y oxígeno es el agua, el H2O que todos conocemos, ¿no? Hasta hay marcas de agua embotellada que se llaman así, ¿no? H2O. ¿Sí se entiende? ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿Cuánto tiempo queda? 6 minutos. Ah, bueno, sí, sí me da tiempo. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ah, bueno, tenemos como todos los elementos tienen sus características particulares. Cada elemento es único, tiene sus propias características. Por ejemplo, lo que me comentaba la clase pasada. Miren, por ejemplo, este elemento de reciente descubrimiento, el 115. Digo, esto es solo comentario, ¿eh? Es comentario adicional. Este elemento 115 dicen que es capaz de crear su propio campo gravitatorio, como digamos, un propio campo de fuerzas. En los demás elementos, las fuerzas de gravedad gravitacional no existen. Son muy pequeñas, muy pequeñas, que prácticamente se consideran cero. Pero resulta que en este moscovio, por su configuración, tiende a crear un campo gravitacional, casi como lo que oímos en las películas de ciencia ficción. ¿Y por qué lo digo? Porque dicen que algunos ya han dicho que esto le daría justificación a la construcción de, por ejemplo, platillos voladores. Es lo que les comenté la semana pasada, sí me acordé, que les había comentado, ¿no? Que Tesla, el gobierno estadounidense, le encargó hacer un platillo volador, porque los nazis habían logrado este, construir, ¿no? Estos tipos de platillos voladores. Y miren, aquí hay una patente.
de esto, un platillo volador. Miren, es esto. ¿Qué es una patente? Una patente es un documento que cuando una persona inventa algo, hace un nuevo objeto, digo, una nueva máquina o dispositivo y lo lleva a patentar para decir que es su invento. Entonces, esta es una patente del 1973 de una persona que se llama Pinto. Bueno, les había dicho de Tesla, pero bueno, es otra, sería una cuestión histórica de ver. Ya les había comentado, ¿no? Que vendía sus inventos. Pero bueno, el punto, el hecho es que aquí tenemos ya un documento oficial del gobierno de Estados Unidos, que con su número, si ustedes ponen este numerito, 3774865, si lo ponen en Google, es el puro número, ¿eh? Puro número, este puro numerito les va a arrojar esta patente y los va a llevar a patentes de Google. Así como hay Google Imágenes, Google Videos, Google Noticias. Así también hay Google Patentes, que es como un archivo de patentes. Google Patentes es como un archivo de patentes. Y ahí este documento donde habla de este objeto volador que sirve, dice, para transportar personas, passengers, y bueno, y describe, ¿no? Más o menos de en qué consiste, ¿no? Las hélices, una cámara de aire, etcétera. Las patentes nunca dicen cómo construir el invento de manera exacta, nunca dicen cómo construirlo de manera exacta. Nada más dicen una idea, nada más dicen la idea. Por eso dice compresor, turbina, etcétera. 3000 PSI, presión de 3000 PSI, como de las llantas. Las llantas se manejan en PSI, que luego dicen llénemelas a 35 y aquí sería 3000 PSI. Las llantas son como a 35. Entonces aquí sería como 100 veces, 10 veces más, ¿no? No, 100 veces más, 100 veces más. Es mucha presión. Entonces dicen que, bueno, según este invento, que así se construiría, ¿no? Este tipo de platillo volador para transportar personas. A lo que voy es que, pues ya el ser humano posee esta tecnología para construir este tipo de dispositivos. Entonces, por eso yo no creo en lo personal que haya vida en otros planetas. Se ha enviado ondas de comunicación, la NASA y la agencia rusa y la agencia china, y no han logrado respuesta. Y, pero los platillos, los avistamientos que nos muestran en fotos y videos, pues capaz que sí son reales, o las historias, ¿no? Capaz que sí son reales, pero los tripulan personas, gente de otros países, que ya poseen esta tecnología, o personas, ¿no? Con dinero que ya tienen esta tecnología. De hecho, Canadá pudo construir en los años 80 un platillo volador, eso sí lo publicó Canadá, pero como era demasiado costoso, tenía mucho costo el construirlo, dejaron el proyecto, oficialmente lo dejó. Pero entonces, sí, de que sí logró construirlo, lo logró construir Canadá, que podía transportar ese platillo a 4 personas, creo, 4 personas. Entonces sí, ya el ser humano posee esa tecnología. Entonces, un día de estos van a fingir el aterrizaje de quién sabe quién o de quién sabe qué cosa y nos van a decir que es gente de otro planeta, ¿no? Y algo que analicé es por qué, si hay vida en otros planetas, ¿por qué inmediatamente creen que tiene una tecnología superior a la de nosotros? ¿Por qué ese corolario? Es decir, ¿por qué esa implicación? ¿Por qué lo parece? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? De que si hay vida en otros planetas, ¿por qué creen inmediatamente que su tecnología es superior? ¿Por qué quizás no son bacterias? ¿O por qué o no son igual muy primitivos? ¿Por qué inmediatamente creen que su tecnología es superior, no? Entonces, hay cosas pues que hay que razonar, ¿no? Aquí es donde entra la lógica, que el enunciado A, ¿hay vida en otros planetas? Pues no necesariamente no implica que su tecnología sea superior. No es lógico. Ese enunciado no implica el otro. ¿Sí me entienden? Eso es la lógica, que el enunciado A te implica el enunciado B. Pero aquí no hay relación, no hay una relación. Bueno, ese es otro tema. Pero el punto es que pues hay que razonar y hay que analizar esto. Aquí me comentan que creían que la tabla periódica llegaba al 86 o al 106. No, son 118 elementos.